Otras opciones de interacción con la herramienta que estamos explorando es la posibilidad de que, además de que la consulta se pueda realizar tecleándola en un ordenador, pues también esta interacción puede ser a través de una conversación hablada entre el asistente y el usuario. Por otro lado, para algunos de los circuitos en los que creemos que es importante la utilización de la herramienta, estamos también evaluando otro tipo de interacción. Lo que estamos tratando de integrar también es la utilización de códigos QR que puedan recoger la información de peticiones concretas o de pacientes concretos para que las consultas puedan ser o muy específicas, referente, por ejemplo, a una prueba concreta, o un poco más generales referente a una petición de un paciente. De esta manera, creemos que también podemos facilitar la interacción con la herramienta y disminuir el tiempo en el que nos conlleva realizar estas consultas.